que vamos a hablar con YouTube. Vamos a decirle hola. Hola YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo dice que les va? Un día más de audiolibros. Sí, me estoy repitiendo porque saben que estamos en stream, pero me estoy repitiendo justamente porque quiero agradecer todo el apoyo y todo ese cariñito que se nota en las views, que se nota que hay libros que les llaman más la atención que otros. Entonces yo voy aprendiendo, pero como saben y como anuncié por Instagram, lo que va a suceder es justamente que vamos a empezar por secciones. Y ahora estamos en la sección infantil y la verdad es que mi biblioteca tiene mucha sección infantil porque yo no tiro nada. Entonces el día de hoy lo que vamos a leer, no quiero hacer una intro muy larga, es un librito que se llama Tintoff, el monstruo de la tinta, por su autor Ursel Scheffler, que se ve que es alemán, y la editorial es El Barco de Vapor. El Barco de Vapor tenía el imperio de los cuentos infantiles, por lo que vemos. Y bueno, como siempre les digo, las imágenes son referenciales, pero estas son, me tomé el atrevimiento también de buscar imágenes que sean bastante relacionadas, y no casi que un 100%. Evidentemente no puedo calcular los tiempos, pero nada, nos venimos para acá a ver si ustedes lo ven, a ver si ustedes ven todo bien, si la música se escucha bien. Miren, ese es Tintoff. Es un monstruito. El monstruito de la tinta. Y vamos a ver de qué se trata su historia. Yo ya no me la acuerdo. Así que será nueva para todos y para todas y para mí. No tenemos introducción. Así que... recuerden que van a haber pausas porque soy un ser humano y esto está en vivo. Así que pausas entre capítulos. Y a ver si nos lleva un ratito o nos lleva un poco más de tiempo, o tenemos que dividirlo en dos partes. Así que comenzamos. Tintoff, el monstruo de la tinta. Un segundito. Creo que la música está bien. Comenzamos. Epa. Comenzamos. Tintoff, el monstruo de la tinta. Tintoff oyó voces. Sus ojos brillaron ansiosos. Se dejó caer de su hamaca de telarañas. Con sus patas flacas y peludas, trepó por el tubo de la calefacción hasta la repisa de la ventana. Jadeante, miró a través de los cristales polvorientos. Estaba agotado y débil. Tenía una sed espantosa. Afuera pasaba gente muy normal. ¡Socorro! ¡Necesito colegiales! ¡Colegiales!, gimió Tintoff. Hacía semanas que esperaba que terminaran las vacaciones, encerrado en el cuarto trastero de la escuela. Y tenía sus motivos. Tintoff era un monstruo. Provenía de los nauseabundos chupadores de tinta, antigua familia de sangre azul. Es una especie que vive sobre todo en las escuelas. A veces también se encuentra en las casas de ancianas o de poetas, precisamente en los lugares donde se escribe con tinta, ya que sin tinta estos monstruos están perdidos. Tienen tanta necesidad de ella como un vampiro necesita de la sangre.
Durante el curso, Tintov siempre estaba gordo y con las mejillas azuladas, pero en las vacaciones la pasaba fatal. Estaba a punto de deshidratarse. Tenía la muerte ante sus ojos vidriosos. Y era exactamente así, ya que enfrente, sobre el armario, había una calavera que le sonreía con sus ojos vacíos. A su lado había un esqueleto. Voy a volver para atrás. Segundo. A su lado había un esqueleto. Los profesores lo usaban en clase de biología. A Tintov le encantaba trepar por él. Realmente le gustaba todo lo que fuera feo, horroroso, asqueroso, monstruoso. Nauseabundo era su palabra favorita. «¡Sed! ¡Tengo sed!», gimió Tintov, mientras se agarraba la tripa rugosa. Sin darse cuenta, el portero lo había encerrado el último día de clase en aquel trastero. Allí se había pasado semanas sin tragar una gota de tinta. Estaba completamente seco y en su piel no quedaba ni un rastro de tono azul. Tenía la piel color ceniza. Cuando corría, crujía como papel reseco. Tintov se arrastró jadeante hasta su hamaca de telaraña. La hamaca se balanceaba de un lado a otro entre el viejo globo terráqueo y el esqueleto. Finalmente, el monstruo se durmió. Debía de llevar dormido 1 hora cuando sonó la campana del colegio. Tintov se incorporó como electrizado. «¡Colegio! ¡Colegio! ¡Ya llegan!», exclamó. Y todo su cansancio desapareció. Como por encanto. Saltó de su cama de telarañas y trepó por encima de la mesa y de la silla, de nuevo a la repisa de la ventana. Desde allí observó entusiasmado cómo entraban los niños en la escuela. «¡Darse prisa, darse prisa!», gritó Tintov. «Tengo sed, una sed monstruosa, una sed mortal». Tintov tragó y cerró los ojos. Pensó con añoranza en las pequeñas botellitas azules de plástico. Con eso se refería a los cartuchos de tinta que los niños llevaban al colegio en sus mochilas. Allí estaba el líquido de la vida, que volvería a dar color a su cuerpo pálido. Pero, ¿dónde estaba el portero? ¿Dónde? Durante un largo rato no pasó nada. Por fin oyó pasos delante de la puerta. Era el portero. Abrió la puerta y dejó pasar a 2 colegiales que venían a buscar un mapa. «Aquí hace falta una limpieza urgente», dijo el portero, pasando un dedo por el borde polvoriento de la mesa. De la rabia que sentía, Tintov le hubiera mordido el dedo, pero no lo hizo. En primer lugar, aquel dedo apestaba a jabón, y en segundo lugar, no le gustaba la sangre. Le daba náuseas. Al fin y al cabo, no era un vampiro. Además, Tintov odiaba la limpieza. «Hemos terminado, señor Buster», dijeron los alumnos y salieron. «¡Alto! ¡Espera! ¡Buster! ¡Viejo desastre! ¡Asesino de monstruos! ¡Déjame salir!», gritó Tintov con todas sus fuerzas. Pero el portero no le hizo caso. Se dirigió hacia la puerta y metió la llave en la cerradura. Sin perder la sangre fría, Tintov le dio una patada a una botella de alcohol. Se hizo añicos en el suelo. Buster, que casi había cerrado la puerta, se paró asustado. «¿Quién ha tirado esa botella? ¿Es que hay fantasmas aquí?», murmuró. Entonces volvió atrás para recoger los cristales. Tintov aprovechó ese momento para huir. Episodio 2. Tintov
a la casa de la tinta. Desde un rincón oscuro, cerca de la sala de profesores, el monstruo observó cómo los niños corrían a sus aulas. ¡Qué jaleo y qué griterío! ¡Espantoso!, gimió Tintoff. Prefería estar solo y se alegraba cuando lo dejaban en paz. Ya le bastaba con que Asquerina, aquella araña impertinente, se hubiera instalado a sus anchas en el sótano y hubiera colgado sus telas por todas partes, justo donde a él le gustaba sentarse. Lo que había que hacer era echarla de allí. Cuanto antes, mejor. Pero primero tenía que volver a recuperar fuerzas. Necesitaba savia nueva para vivir. Tenía la lengua completamente seca. Los labios se le pegaban uno contra el otro. Pero enseguida llegaría el momento. Enseguida se consoló a sí mismo. Por fin sonó de nuevo la campana. Los profesores entraron en las clases. Se cerraron las puertas. Entonces el pasillo se quedó repentinamente en silencio. Tintoff reptó sin ganas hacia la sala de profesores. Siempre estaba tan asquerosamente limpia y ordenada. En el suelo no había ni siquiera el papel de un bocadillo o el hueso de una manzana, ni chicles debajo de las mesas. Repugnantemente limpio. Pero ahora aquello le daba igual. La sed le permitió superar su repugnancia por la limpieza. Tintoff se aplastó contra el suelo como un chicle y se deslizó por debajo de la rendija de la puerta. Se arrastró hasta la primera silla. Allí se sentaba, durante los recreos, la señorita Aguijón. Tintoff la odiaba porque apestaba a champú y a perfume. Odiaba a todas las personas que se lavaban regularmente. Aquella era la carpeta de la señorita Aguijón. No había duda. Tintoff dominó su repugnancia y trepó a la carpeta. No había pluma, no había tinta, nada. Decepcionado y desfallecido, volvió a salir. Había que seguir. Sobre la mesa. Tintoff jadeaba, pero sobre la mesa tampoco había plumas. Solamente un bolígrafo que olía a violetas. Tintoff, que se mareaba, la sala de profesores daba vuelta a su alrededor. Entonces descubrió un montón de cuadernos. Uno de ellos estaba abierto. Tintoff se acercó y con su lengua plana como la de las serpientes, lamió todo lo que había escrito con tinta roja en los márgenes del cuaderno. Hábilmente sorteó lo que el dueño del cuaderno había escrito con bolígrafo azul. La tinta roja era deliciosa. Por desgracia, cada vez resultaba más difícil de encontrar. Muchos profesores corregían con bolígrafo. Aquellos endemoniados trastos apestosos. Tintoff lamió y lamió. Cuando terminaba con una página, pasaba a la siguiente. Sudaba de entusiasmo. ¿Qué le importaba a él dejar la página llena de huellas pegajosas? Siguió y siguió, reptando y lamiendo. Eructando y lamiendo. Al llegar a la página 7, ya no podía más. Tenía la tripa llena. Agotado, se tumbó en el tiesto del cacto, que estaba en el centro de la mesa. Allí se encontraba a salvo de los profesores curiosos. Sonó la campana. Ya volvían. Capítulo 3. Tintoff en el cacto. Tintoff
se alegró infinitamente cuando la señorita Aguijón descubrió los cambios en su cuaderno. La profesora se puso verdaderamente furiosa. Han desaparecido todas las correcciones que hice el curso pasado. Seguramente ha sido alguien con un matatintas, lo que utilizan los alumnos para borrar la tinta, chilló. ¿Pero para qué? Hace tiempo que las notas están puestas. Y encima el muy cochino ha dejado la página llena de manchas. Entonces, el profesor de matemáticas recordó. A mí me pasó lo mismo antes de las vacaciones. Hubiera podido jurar que había corregido los trabajos. Y de repente, toda la tinta roja había desaparecido. Como por encanto. ¿Qué está pasando aquí? Tintov se relamió de gusto. Todavía se acordaba del maravilloso festín del cuaderno de matemáticas. Parece cosa de un fantasma, dijo el profesor de gimnasia. Bah, fantasmas. Todo es posible desde que existe ese matatintas. Como pilla el que ha hecho esto, gruñó la señorita Aguijón. Matatintas, matatintas. Soy Tintov el matatintas, festejó Tintov satisfecho desde el cacto. Era un nombre nauseabundo. Tenía que contárselo sin falta a Asquerina, la araña presumida que engordaba en el sótano. Temblaría del susto. Dio un salto de alegría y se clavó una espina del cacto en el trasero. ¿Qué ha sido eso?, preguntó la señorita Aguijón, cuando del tiesto del cacto salieron unos gemidos lastimeros. Tintov se aplastó contra la tierra húmeda, pero por suerte la profesora no llegó a investigar de dónde salía el ruido. Se pinchó, pobrecito. Sonó el timbre para la siguiente clase. Todos los profesores tenían que volver a las aulas. Tintov salió gimiendo de su escondite. Con mucho trabajo, consiguió quitarse la espina del trasero. Frotándose la parte dolorida, dijo enfadado. Asquerina tiene la culpa de todo. Espera que te coja. Pero cuando Tintov llegó al sótano, la tela de Asquerina estaba vacía. Bueno, no está mal. Así no me hará enfadar, pensó Tintov. A lo mejor se ha muerto durante las vacaciones y me he librado de ella. Decidió echar una siesta en el tintero del viejo pupitre. Era su lugar favorito, húmedo y oscuro, un nido ideal para un monstruo. Allí solía reunir también sus provisiones de tinta para el invierno. Ahora el tintero estaba vacío. Tintov se deslizó en su interior. Casi lo llenaba por completo cuando se acurrucaba dentro. Ah, estaba completamente satisfecho. Qué sensación tan maravillosa tras semanas de hambre. ¿Qué importaba el pinchazo de un cactus? Episodio 4. Tintov el terrible. Cuando el monstruo se despertó, oyó ruidos de cubos. Eran las mujeres de la limpieza, los seres humanos que más odiaba Tintov. Bien, ahora las iba a asustar a conciencia otra vez, para que salieran del sótano lo antes posible. Se sentía descansado y fuerte, lo que se dice nauseabundantemente bien. Casi siempre que se hartaba de tinta roja, se sentía así. Entraba en una especie de borrachera y pensaba: soy el monstruo más grande, horroroso, asqueroso y espantoso del mundo entero. Tintov salió de su guarida, hizo algunas flexiones, le crujieron las articulaciones, le dolía la herida del cactus. Aún así se sentía capaz de asustar a cualquiera. Tensó un hilo y se dejó caer desde lo alto del pupitre. Dejó el hilo colgando, por si acaso.
Después salió disparado al pasillo. Allí estaban. Tintoff trepó por la pared de ladrillo. Era fácil. Luego caminó cabeza abajo por el techo, hasta llegar a la lámpara. Allí debajo se encontraban las 3 mujeres. Rápidamente tejió otro hilo y descendió colgando de él. Las vacaciones han sido un desastre, se quejaba la señora Escobar. No ha hecho más que llover. En cambio, las nuestras han sido estupendas, informó la señora Polves. Precisamente en ese momento, Tintoff aterrizó en su moño. Caminó por su cabeza hasta llegar a su frente. La señora Escobar se llevó tal susto que los ojos se le pusieron tan grandes como platos. ¡Ah! Chilló asustada. Dejó caer la fregona y salió corriendo de ahí. En ese momento, la señora Viñas descubrió el adorno en la frente de su compañera. Chilló aún más fuerte y salió corriendo, como alma que lleva el diablo. La señora Polves se quedó un poco desconcertada. Se llevó la mano a la frente y palpó el cuerpo peludo de Tintoff. Con los ojos abiertos de par en par, contempló al asqueroso bicho que tenía entre los dedos. Un berrido hizo temblar las paredes de la escuela como si hubiera sido un terremoto. La señora Polves lanzó a Tintoff contra su galleta y salió disparada, escaleras arriba, como si llevara dinamita en las medias. «¡Nunca más volveré a este sótano!», chillaba. «¡Nunca más!». Tintoff, sentado sobre los malolientes trastos de limpieza, se reía satisfecho. Así le gustaba a él. Así la vida era divertida. Capítulo 5. Tintoff y Asquerina. Aquel día nadie volvió a aparecer por el sótano. Tintoff inspeccionó tranquilamente todos los rincones. Nada había cambiado. Las esquinas estaban húmedas y sucias. La suciedad flotaba en la pared. El moho florecería. Tintoff se sentía de nuevo nauseabundantemente bien. Al anochecer, subió hasta su tintero. Se tiró un pedo, eructó y silbó. Cuando ya estaba bien envuelto en una magnífica nube olorosa, escuchó una risita que venía de un rincón. Supo inmediatamente quién era. ¿Estás ahí otra vez? Ya me había hecho ilusiones de que te habías muerto y de que por fin me había librado de ti, graznó Tintoff enfadado. ¿Por qué eres siempre tan antipático?, quiso saber la araña. Porque la gente amable me da horror. Me parece tan espantosa como el jabón en polvo o la pasta de dientes. ¿Está lo bastante claro? Sí, gracias, dijo Asquerina riéndose. Es suficiente, conozco tus insultos. Me aburren. Puede ser, dijo Tintoff, pero no me conoces a mí. Apuesto a que no sabes cómo me llaman. No me interesa, replicó Asquerina desdeñosamente. A pesar de todo, lo vas a saber. Me llaman Tintoff el Matatintas, dijo Tintoff orgullosamente, y se puso todo lo tieso que era junto a su tintero. Bueno, ¿y qué?, dijo Asquerina aburrida, y continuó tejiendo su tela. Un nombre. ¿Y qué es un nombre? Ya sabía yo que no se podía hablar contigo, vieja chocha, gruñó Tintoff irritado. Asquerina no contestó. Continuó tejiendo en silencio mientras tarareaba una canción. Aquello molestó a Tintoff. Se le puso la cara azul.
Después soltó un juramento y cerró de golpe la tapa del tintero. No volvería a hablar con ella. Desde luego que no. Capítulo 6. Tintoff planea travesuras. Durante un par de días, Tintoff se quedó en su guarida, pero después empezó a aburrirse y también tenía hambre. Sin dedicarle a Askerina ni tan siquiera una mirada, salió del sótano. Paseó por la escuela. Ya no era difícil encontrar tinta. Durante el recreo se metió en las aulas. Allí había toda la tinta que quería. A veces robaba cartuchos enteros y los almacenaba en la despensa que tenía en el sótano. Los niños se preguntaban dónde podían estar. Una vez hubo una pelea porque Patrick pensó que Alex se los había robado. A lo largo del curso, Tintoff se volvió cada vez más atrevido. Le divertía asustar a los niños. Era tremendamente hábil apareciendo y desapareciendo. Así que al final los niños no sabían si lo habían visto realmente. Se sentaba encima de los estuches y de los bocadillos. Se metía en los vestuarios del gimnasio y hacía muecas en el lavabo del colegio. Cuando los niños lo contaban, los profesores solían decir: «No contéis cuentos, los monstruos no existen». Pero también había niños que le presentaban batalla. Alex, por ejemplo, cuando descubrió a Tintoff en su bolsa de deporte, le lanzó una zapatilla. Faltó un pelo para que lo aplastara contra el suelo. El monstruo se salvó con suerte y con una pierna rota. Fue la primera vez que a Tintoff no le molestó la presencia de Askerina en el sótano. Soltó sapos y culebras por la boca y gimió de dolor, pero permitió que ella le entablillara la pierna con una cerilla. Y se pasó un par de semanas cojeando y apenas salió del sótano. Tuvo que alimentarse de las provisiones de tinta que tenía, mientras Askerina le informaba de que afuera el tiempo era húmedo y frío. Se acercaba el invierno. A finales de noviembre, a Tintoff le entró un pesadísimo sueño invernal. Askerina lo miraba de vez en cuando y pensaba: «Bueno, por fin, así no tendré que pasarme todo el santo día peleándome con ese granuja». Capítulo 7. La gran actuación de Tintoff. Hola, Olis. Gracias por el saludito, te voy a mandar un corazón. Llegó diciembre. Los niños pensaban con alegría en las vacaciones de Navidad. El último día de clase había una representación de teatro en el gimnasio. Los alumnos de segundo se disfrazarían y representarían una escena de un colegio antiguo. Para ello necesitaban un pupitre viejo. ¿Fue una suerte o una desgracia que cogieran precisamente el pupitre de Tintoff? Cuando Tintoff se despertó, pensó que soñaba. Se frotó los ojos, sacó la cabeza del tintero y vio que se encontraba sobre un escenario en el gimnasio iluminado. Abajo había cientos de personas sentadas que lo miraban fijamente. Por primera vez en su vida, Tintoff tenía miedo. ¿Era la luminosidad o la limpieza que lo rodeaba? ¿Aquellas espantosas caras recién lavadas? Observó a la impecable niñita que con su vestido de encaje recitaba un poema. «Soy la pequeña Ana y al colegio voy cada mañana». Entonces Tintoff sintió náuseas.
Tenía ganas de vomitar. Se inclinó sobre el borde del tintero. Algunas gotas de tinta salpicaron el vestido de encaje rosa. La niña dio un grito. A Tintoff le entró el pánico. Quiso huir. La luz lo cegaba. En su desesperación, trepó por los rubios cabellos de la niña y se organizó un griterío. La profesora saltó al escenario y comenzó a golpear el pelo de Ana para librarla de Tintoff. La niña lloraba a gritos porque no sabía quién le había salpicado de tinta ni por qué le estaban pegando. Su padre, que estaba sentado al lado del escenario, riñó a la profesora porque pegaba a su hija. El director cogió al padre por el cuello y le gritó: «¿Pero qué se ha figurado usted?». Se organizó un tumulto. ¡Un bicho! ¡Un bicho asqueroso! ¡Salió del tintero!, chilló la profesora. El director tuvo tiempo de ver al monstruo peludo desapareciendo tras los pliegues de la cortina del escenario. En el suelo había dejado un rastro de brillantes gotas azules. El incidente nunca se aclaró del todo. El inspector de primera enseñanza, que había estado presente en la representación, quiso visitar el sótano. «No es de extrañar que haya bichos aquí», dijo sacudiendo la cabeza. «Hay que hacer algo. Hace años que hemos solicitado una reforma», aseguró el director. «Yo me ocuparé de ello», prometió el inspector. Capítulo 8. Tintoff huye. Un segundito. Vamos a tomar agüita. Oh no. Una mañana de febrero, el portero bajó al sótano y les dijo a unos hombres vestidos con monos blancos: «Este cuarto es el que peor está. Tendrán que cubrir las grietas. En algunos sitios hay que encalar de nuevo. Habrá que pintar las ventanas y al suelo es preciso darle otra capa de cemento. Además, habrá que hacer algo contra los bichos. Se hará. Tan pronto como acabemos con las habitaciones de arriba, empezaremos a trabajar aquí», dijo el jefe de pintores. A Tintoff se le puso la carne de gallina y se le erizaron los pelos de las patas. ¿Cubrir las grietas? ¿Pintar las paredes? ¿Hacer algo contra los bichos? Era el fin. ¿A dónde iba a ir? ¿Se mudaría a otra habitación? Imposible. Toda la escuela apestaba a pintura y aguarrás. Habían pintado incluso las paredes y las ventanas del viejo trastero. El espacio en el que podía estar Tintoff cada vez era más pequeño. La limpieza que había por todas partes le daba náuseas. Cuando Asquerina volvió de una excursión por el sótano, Tintoff estaba sentado en su tintero suspirando, con tristeza. Tomaba un baño de tinta. Después casi siempre se sentía mejor, pero en esta ocasión no sirvió de nada. «¿Qué tal estás?», le preguntó Asquerina. «Hecho un asco», graznó Tintoff, mientras le embadurnaba la cara con tinta. «No hace falta que te portes siempre tan mal». «Bah», dijo Tintoff nada más. Por primera vez en su vida no tenía ganas de pelearse. «Me largo», dijo Asquerina, y enrolló su colcha de tela de araña. «¿Y a dónde?», quiso saber Tintoff. Con sus ojos vidriosos que en la oscuridad tenían un brillo verde, miraba de reojo hacia el rincón en el que estaba la araña. No la podía soportar, pero eso sí, quería saber a dónde iba. «Aquí al lado», dijo Asquerina tranquilamente.
¿Qué significa aquí al lado?, preguntó Tintoff, que hasta el momento jamás se había interesado por el mundo de afuera de la escuela. Una vieja casona. Tiene 300 años, polvorienta y mohosa. Viejos documentos y cosas así. Mis hermanas viven ahí hace ya un tiempo. Vaya, vaya, dijo Tintoff. Bueno, si no me parecieras tan tonta, a lo mejor me iría contigo. Askerina le lanzó una mirada penetrante y dijo con un fino suspiro de araña: bueno, entonces, adiós. Viejo repugnante. Desapareció por la ventana del sótano. Tintoff le lanzó una mirada de sorpresa y pensó: más nauseabunda de lo que pensaba la pequeña peluda. Tintoff aguantó 3 días más. Después tuvo que reconocer que echaba de menos a Askerina. Ya no había nadie con quien pelearse. Además, los pintores ya estaban en la escalera. Tintoff lo sabía. Sus días en el ambiente mohoso del sótano de la escuela estaban contados. Enrolló su hamaca, cogió todos los cartuchos de tinta que podía cargar y se puso en camino hacia el viejo edificio de al lado. Delegación de Hacienda, ponía sobre la puerta. ¿Estaría allí todo tan nauseabundantemente polvoriento y mugriento como Askerina había dicho? Bueno, si no era así, la araña ya se podía preparar. Fin. Y ese sería el final de Tintoff, el monstruo de la tinta. Nos quedamos sin saber si se mudó, bueno, mudarse se estaba mudando, pero ¿qué habrá pasado? No tengo ningún capítulo 2, no existe ningún capítulo 2 de este librito, pero nada, genial, mirá qué timing con la música terminando. Espero que les haya gustado. Le puse un poco de humor, no sé si... Sí, final abierto. No sé si les gustará, si no les gustará. El próximo todavía no lo tengo definido, pero capaz que es una serie de cuentos. Que puede ser que les guste, nada, muchísimas gracias a quienes estuvieron por acá. Saben que todavía no tengo nada final, así que volvemos acá. Un segundo. Re simpático el monstruo, re simpático el Tintoff, pero se tuvo que mudar, le salió mal la jugada y se fue con la arañita que lo cuidaba. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado, por haber escuchado. Un beso YouTube, espero que anden todos bien, espero que comiencen muy lindo esta semana. A ver si podemos repetir, o va a tener que ser un fin de semana en el que esté tranquila para leer otro librito más. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por escucharme. Los quiero mucho. Adiós.